El miedo es una emoción universal con la que nacemos. Tenemos miedo a cuestiones muy básicas como es la muerte, la pérdida de seres queridos, pero en el plano profesional, en el mundo de las organizaciones, los miedos están relacionados con el miedo al fracaso, a equivocarnos. Hay otro miedo más silencioso, que es el miedo a la pérdida de poder. Y por último está el miedo al cambio, que es un paraguas donde están todos los miedos. Estamos con Pilar Jerico. Es presidenta de la consultora BIAP y un referente en temas de liderazgo, mentalidad para el cambio y no miedo. Soy Monse Mateos. Esto es Trabajo y Más. Hoy vamos a hablar del miedo, esa emoción que nos remueve por dentro, provocada por un peligro real o supuesto, presente, pasado o futuro. Pilar, ¿cómo conquistar el miedo? Lo importante es que el miedo se alimenta mucho de nuestros pensamientos. De hecho, en Estados Unidos, que hacen estudios bastante curiosos, llegaron a listar todos los miedos que tenemos las personas y se llegó a la conclusión de que apenas el 8% de nuestros miedos son reales. Y aquí está la pérdida de familiares, la enfermedad, o sea, cosas que conocemos bien. Es decir, el 92% de nuestros miedos no van a existir nunca, o si existen, seremos capaces de superarlos. Eso significa que la mayor parte de la fuente de nuestros miedos, que esta emoción es innata con la que nacemos, nace de nuestros pensamientos, de fíjate lo que va a ocurrir, lo que va a suceder y si digo esto, ¿qué van a decir? Y tenemos un pensamiento a veces un poco tremendista, ¿no? Por lo tanto, una forma de conquistar una primera clave está relacionada con observar ese diálogo interno que tenemos nosotros a la hora de montar un proyecto, una empresa o pedir un aumento de salario, lo que sea. Hay que tener en cuenta qué nos estamos diciendo y de alguna manera bloquear todos estos pensamientos rumiantes. ¿Cómo lo podemos hacer? Otra clave, por ejemplo, es rodearnos de personas que nos ayuden a tomar perspectiva, o personas que sean más positivas, o personas que nos ayuden a aterrizar todo ese discurso interno que tenemos. De hecho, el estar con determinadas personas que se han atrevido a hacer cosas que a nosotros nos cuesta, también es una forma de ayudarnos a superar el miedo. Y otra clave interesantísima para ayudarnos con el miedo, bueno, hay un montón, pero las que destacaría, una de ellas es encontrarle un sentido, el para qué. Cuando una persona se enfrente a un desafío difícil, pero piensa en algo que le importa de verdad, un sentido, un propósito, lo hago por mi familia, por tener yo mejor salud o por lo que sea, cuando algo que te trasciende en el fondo de ese objetivo inmediato, ese propósito, es cuando tenemos esa fuerza. Además está estudiado desde el punto de vista neurológico. Cuando una persona se pone a pensar en lo que le mueve, los valores, el propósito, se activa una zona del cerebro que tiene un nombre tremendo, que es la corteza prefrontal ventromedial, básicamente el tercer ojo que decían en la India. Yo no lo habría pronunciado mejor, Pilar. Me parece complicadísimo. Es complicadísima, pero esto lo descubrieron hace unas décadas y es lo que dicen hace 3.000 años la India, el tercer ojo, lo que está entre las cejas, ¿no? Bueno, pues lo que es curioso es que cuando tú piensas en el propósito y activas este lugar del cerebro, se desinflama la parte que está asociada al miedo. Es decir, tener un propósito nos reduce la percepción de miedo. ¿A qué tenemos miedo? El miedo es una emoción universal con la que nacemos. Tenemos miedo a cuestiones muy básicas como es la muerte, la pérdida de seres queridos, pero en el plano profesional, en el mundo de las organizaciones, los miedos están relacionados con el miedo al fracaso, a equivocarnos, con el miedo al rechazo, con el que dirán, que nos pasa, por ejemplo, en reuniones de trabajo, cuando alguien no se atreve a decir su opinión. Hay otro miedo más silencioso que no siempre se ve, que es el miedo a la pérdida de poder, que casi nunca nadie lo reconoce, ni en equipos directivos, pero es importantísimo, ¿no? Y luego están dos miedos universales, que son el miedo a no llegar a fin de mes, miedo al despido, a la no supervivencia, que yo escribo en el libro, y por último está el miedo al cambio, que es un paraguas donde están todos los miedos. Y lo que es interesante es que todos tenemos un poquito de alguno de estos y hay personas que, por supuesto, se han especializado en algún miedo en concreto, ¿no? ¿Podemos identificar esos miedos que nos van a amenazar? Bueno, depende de la personalidad, del carácter, de muchas cosas, pero los miedos, como decíamos, están muy relacionados con la necesidad de ser aceptados y de sobrevivir, ¿no? y de ampliar nuestro desarrollo. Los miedos están vinculados a si yo me equivoco, si yo meto la pata, el fracaso en definitiva, ese es uno de los elementos que más nos pueden paralizar y se ve mucho en el día a día.
un miedo que tiene que ver mucho con rasgos culturales, por ejemplo, la cultura hispana, española, latina, es un miedo cultural muy fuerte, que es el miedo al rechazo, el no atrevernos, ¿no?, a opinar. Y luego lo que decía antes, la pérdida de poder, que esto es bastante universal, que se ve mucho, por ejemplo, en las juntas de vecinos, ¿no? Sí, sí. Que la gente no lo quiera reconocer. Y luego están los que mencionábamos antes, que por ejemplo también uno interesante que también aparece es el miedo a quedarte estancado, a no seguir avanzando. Ese es otro miedo que también muchas veces nos quita el sueño, ¿no? Mira, ese estancamiento del que hablas está muy relacionado con lo que te quería plantear ahora, Pilar. Hace unos años la IA era un asunto poco menos que de ciencia ficción. Nadie imaginaba que podría ser un contrincante o incluso una fuente de estrés. ¿Cuáles son los nuevos miedos de esta generación que vivimos? Ya igual que tengamos 40, 50, que 20. ¿Cuáles son esos nuevos miedos? Bueno, ahí hay un nuevo miedo que se ha vinculado mucho a la IA, que se llama fobo, que viene a ser, como siempre, una nomenclatura para explicar miedo a quedarte obsoleto. Es decir, a que la IA, en todas sus vertientes, nos sustituya nuestro trabajo, ¿no? Y esta emoción ha ido aumentando considerablemente. De hecho, el año pasado se calculaba que el 22% de los trabajadores decían tener este miedo incluso al despido. Antes se pensaba que estaba asociado sobre todo a los profesionales de fábricas, ¿no? Lo que se llama, y ahora es que afecta... Actividades mecánicas. Exacto, pero afecta a todo el mundo, ¿no? Entonces, este miedo es terriblemente paralizante porque no solo está relacionado con la pérdida del desarrollo, sino está relacionado con algo que nos paraliza realmente y mucho, que es el no llegar a fin de mes, que nos puedan despedir, que no tengamos otro trabajo. Entonces, estos son miedos que están apareciendo con muchísima fuerza, ¿no? Sí. ¿Tiene edad el miedo? Es decir, ¿hay miedos diferentes entre jóvenes y seniors, lo que te mencionaba antes, de 20, 30, 40? Bueno, yo empecé a estudiar el miedo, de hecho publiqué el libro de No Miedo en el 2006, luego lo he trabajado en Change Minds, en otros libros y tal, así que llevo muchos años estudiando el miedo y yo por mi propia experiencia observo que los miedos, el miedo va cambiando, la cara va cambiando, pero en el fondo es miedo. Es decir, conforme, por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo, una hija, empiezan a aparecer miedos que no te podías ni podido imaginar, o cuando te cambias de país o de nuevos temas, aparecen nuevos miedos. Los jóvenes es curioso porque sí que van variando conforme a la edad, por ejemplo, ¿no? Un miedo que es muy fuerte en la gente más joven está relacionado con el miedo al rechazo. Le importa mucho lo que opina el grupo. Esto es especialmente importante en la adolescencia, pero también pasa cuando te incorporas al mundo profesional. Y cuando vas ganando ya madurez, al menos vas ganando experiencia, te van apareciendo otros miedos. Por ejemplo, aquí en España es muy fuerte el miedo a tener ya 45, a partir de 45, y que ya no tengas alternativa laboral. Está relacionado con el miedo al despido. Curiosamente, el estudio de Gallup que mencionaba antes hablaban de que este miedo, el fobo a quedarte obsoleto, ¿no? A mí me llamó la atención cuando vi los estudios porque la edad hasta 35 años era especialmente significativa ese miedo. O sea, es decir, los jóvenes y los que ya tienen más edad o tenemos más edad, todos tenemos miedo, por supuesto. Hay un miedo sano y un miedo tóxico, pero lo interesante es darte cuenta que te va a ir variando conforme aprendas. El aprendizaje también neutraliza mucho el miedo, el apoyarte en gente, pero siempre vamos a tener miedo. Y esa es una buena noticia. ¿Es contagioso? Yo no sé si existe alguna técnica que nos ponga a salvo de aquellas personas que viven el miedo como parte de su vida. Es absolutamente contagioso. Es más, es pura supervivencia. O sea, esta emoción es la más importante para la supervivencia. De hecho, cuando vivíamos en la era de las cavernas, es de suponer que si alguien entraba con cara de miedo, lo importante era reconocerlo para salir corriendo o para poder encontrar una solución, ¿no? Entonces, el miedo no hace falta que te hable la gente para que lo identifiques. Es una emoción que se siente con mucha fuerza. Incluso es mucho más poderoso que emociones que son más amables, podríamos decir, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hay que identificarlo. O sea, primero ese observador interno es importante. Esta persona me está metiendo miedo, que busca, porque a veces lo que buscan es llamar la atención, ¿eh? Sí. Y esto se ve desde el colegio, desde los pequeños. O manifiestan ese miedo al rechazo que tú comentabas antes, ¿no? Exacto, lo hacen por llamar la atención, por sentirse importantes, por tener control, lo que sea, ¿no? Entonces, primero es identificarlo. Segundo,
ese discurso interno que yo decía, que es el que lo alimenta, poder pararlo. ¿Y cómo? Oye, pero vamos a ver, ¿qué sería lo peor que podría ocurrir? ¿Cuál sería la alternativa que tenemos? Entonces siempre aterrizar el miedo con una parte de... Hay una regla que es muy sencilla, que es la regla 10-10-10, por ejemplo, que va a ser el impacto de esto en los próximos 10 minutos, el impacto en los próximos 10 meses, el impacto en los próximos 10 años. O, por ejemplo, otra técnica es ponerte en las peores de las situaciones. Vale, imagínate que esto ocurre. ¿Y ahora yo qué podría hacer? Es decir, cuando alguien te venga con un mensaje catastrofista, o despertar ese observador interno y de alguna manera aterrizarlo mentalmente poniendo estas barreras. Uh-huh. Y, por supuesto, tampoco hay que alimentarlo. No hay que prestarle mucha atención. No hay que... sí, vale. Y hablar con otras personas quizás que te infundan una emoción un poquito más amable. Pilar, me gustaría saber si podemos ser amigos del miedo. ¿Se puede convertir en nuestro aliado? ¿Es posible? Yo estoy convencida que todas las personas que nos están escuchando, si hacen una reflexión de sí mismos, se darán cuenta o nos daremos cuenta todos que gracias a nuestros miedos hemos conseguido muchos objetivos. Es decir, el miedo al fracaso te hace esforzarte mucho más, ¿no? O sea que es desafiante. Es un desafío porque, de hecho, el miedo es una emoción que tiene un espectro gigante de sensaciones y, de hecho, se ve hasta cuando te montas en las montañas rusas de pequeños, ¿no? Te buscabas la adrenalina porque un poquito de estrés, que también es miedo, nos viene muy bien. El problema es cuando te pasas y se convierte en miedo tóxico que te paraliza. Entonces, ¿podemos ser amigos? Sí. Yo al final lo que siempre hago es, primero, ¿qué tengo yo que aprender de este miedo? ¿Qué ventajas me está ofreciendo? ¿Qué puedo yo hacer? Por ejemplo, el miedo a equivocarme, al fracaso, pues me está ayudando a darle poner un mayor esfuerzo. O el miedo al rechazo, pues medir mejor las palabras, me va a permitir ser más precisa en lo que yo quiera decir. Entonces, claro que nos podemos hacer amigos, pero ojo, como decía, hay dos miedos, un miedo sano y un miedo tóxico. Del sano hay que tenerlo siempre y hacerse amigo. Y del tóxico, si nos aparece, aprender a reducirlo, como con estas técnicas que hemos ido comentando. Y lo que es más importante es no alimentarlo. El miedo se alimenta con nuestros pensamientos y nuestro discurso interno. Pilar nos ha enseñado que hay un miedo amigo y otro miedo tóxico que conviene mantener a raya, ¿no? Sí, porque además el miedo tóxico es el gran causante de neutralizar nuestro talento, la innovación, las posibilidades de cambio. Yo hace un montón de años escribí Gestión del Talento en el año 2001 y me di cuenta que primero las personas con talento generan miedo, porque hay gente que se siente amenazada por estas personas, ¿no? Y segundo, me di cuenta que el peor enemigo que tenemos cada uno de los profesionales para dar lo mejor de nosotros mismos es precisamente nuestro miedo. ¿Qué podría ser de nuestra vida personal y profesional si esos miedos no nos paralizaran? Por lo tanto, nos hacemos amigos, pero en el fondo para abrazarlo y neutralizarlo, para vivir con ello, pero ojo, no hay que alimentarlo. Un lujo haber contado contigo, Pilar, en el día de hoy, que eres amiga y sí que no das miedo, en absoluto. Es decir, eres una experta en miedo, pero no das miedo. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros en Trabajo y Más. Muchísimas gracias, Monse. Me siento como en casa y muy querida y ya sabes que es mutuo el agradecimiento. Una vez más, muchas gracias a Pilar y a vosotros muchísimas gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo episodio. Soy Monse Mateos, esto es Trabajo en Más, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima, muchísimas gracias.